Un cordial saludo desde la Biblioteca de Hernán. En nuestro objetivo de incentivar la lectura, hemos tenido la fortuna de contar con las obras de varios escritores nuevos en el panorama literario de Colombia. Para nuestra sesión de hoy, tenemos a uno de ellos. Se trata de Marco Fidel Urbano y su novela El revoloteo de los alcaravanes, publicado por Editorial Escarabajo en Bogotá en el 2023. Marco Fidel Urbano es un escritor colombiano. Nació en Bogotá en 1950 y estudió ingeniería industrial. Por más de 40 años estuvo vinculado al sector financiero, en el que tuvo una exitosa proyección orientada a la financiación del sector de pequeñas y medianas empresas, pymes. Optó por la jubilación, con el ánimo de realizar otros sueños que había aplazado por su entrega a las labores mencionadas. Entonces, cursó una maestría de Historia en la Universidad de los Andes y luego una maestría en Escrituras Creativas en la Universidad Nacional de Colombia. El revoloteo de los alcaravanes es su ópera prima. Hablemos de ella. El revoloteo de los alcaravanes narra las peripecias de un joven campesino boyacense en la Bogotá de 1948. Su nombre es Silvestre. Acaba de prestar el servicio militar obligatorio, al cual fue forzado cuando cayó en una redada del ejército de Noicatá, su pueblo natal. Llegó a un barrio de invasión en las afueras de la ciudad, buscando a su tío Seferino, que le había prometido ayudarlo para enrolarse en alguna actividad que le permitiera vivir mejor que en el terruño en el que su madre a duras penas lograba sobrevivir. Pero enfrentó dos desagradables sorpresas. Por un lado, su tío había muerto en un accidente con el camión que conducía distribuyendo cerveza en los pueblos de Cundinamarca y Boyacá. Por otro lado, hacía varios meses que el tío se había separado de Otilia, su esposa, dejándola con su pequeña niña. Otilia se condolió de la situación de Silvestre y resolvió buscarle acomodo en la habitación del inquilinato en el que ella vivía. Poco después logró vincularse a un trabajo como albañil, que es una labor que había aprendido en el ejército. En la madrugada del 8 de abril de 1948, lo despertó el dueño del inquilinato para decirle que un muchacho lo estaba buscando. Era su primo Gregorio, de apenas 13 años, que venía desde su pueblo a traerle la mala noticia de la muerte de su madre. Para Silvestre fue un duro golpe, pues de tiempo atrás tenía un sentimiento de culpa por haber abandonado a su vieja, y su plan de visitarla y traérsela para la capital se había frustrado al ser víctima de un robo por parte de avivatos que se aprovecharon de su pueblerina inocencia. Con engaños se le llevaron sus ahorros de todos los meses que llevaba trabajando en Bogotá. Le entró la angustia de cómo viajar a su pueblo porque se quedó sin dinero para pagar el pasaje del tren. El día 9 de abril lo pasó buscando personas dispuestas a hacerle un préstamo para poder viajar. Finalmente consiguió el dinero para su pasaje y el de su primo. Salieron del inquilinato muy madrugados el sábado 10 de abril, caminando en la oscuridad hacia la estación de tren más cercana. Para su infortunio, el deseo de viajar para las honras fúnebres de su madre se estrelló con las consecuencias de un grave suceso: el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril, en una céntrica calle bogotana. El magnicidio desató una ola de protestas que incluyeron el linchamiento del asesino, la destrucción de buena parte del centro de la ciudad, turbas enardecidas que pretendían llegar al Palacio Presidencial para tumbar al presidente de la República, porque atribuían al gobierno la autoría intelectual del asesinato, y una creciente mortandad por cuenta de la cruenta reacción de la policía y el ejército. Silvestre no estaba enterado de esos acontecimientos porque el inquilinato quedaba lejos del centro de la ciudad. Estos hechos generaron cambios abruptos para Silvestre, para su familia en Noicatá, para diversas poblaciones de Boyacá y en general para el país. Para Silvestre, esos cambios comenzaron pronto, pues una de las medidas que adoptó el gobierno para tratar de controlar la situación fue la suspensión del servicio de trenes en el país.
¿Qué comentarios podemos hacer de la obra? Lo primero que debo decir es que El revoloteo de los alcaravanes es una novela que se lee en un santiamén, por la forma en que está escrita. Marco Fidel tiene una forma de narración que desde el primer párrafo nos engancha. Página a página quedamos sumergidos en el ambiente de angustia y de zozobra que viven los protagonistas. El drama por el que atraviesa Silvestre y las historias personales de él y de otros protagonistas conmueven al lector y despiertan su simpatía hacia ellos. Al no ser una narración lineal en el tiempo, la alternación de la situación de abril de 1948 con vivencias anteriores va construyendo una panorámica amplia que ubica más al lector en la trama. Para el trasfondo de su novela, Urbano recrea un hecho histórico en el que despliega su formación de historiador. Se trata del asesinato del líder político Jorge Eliezer Gaitán, acontecimiento que es conocido como el Bogotazo en la historia colombiana. El autor logra, por un lado, reflejar muy bien el ambiente de polarización política extrema que vivía el país. Liberales y conservadores mantenían una tensa relación que desencadenó en el país un periodo de violencia extrema a partir del Bogotazo. Por otro lado, resaltar la alineación de la Iglesia con el gobierno y el uso de las ceremonias religiosas como un instrumento de fomento de la violencia. Aquí sobresale un hecho que ha sido comprobado por historiadores y también se ha recogido en varias obras literarias. Marco Fidel nos trae a la memoria la nefasta frase atribuida a Monseñor Miguel Ángel Builes: matar liberales y comunistas no es ningún pecado. Lo hace a través del sacerdote del pueblo Boavita, que desde el púlpito sentenció: hoy Dios exige el esfuerzo de todos los hombres de este pueblo, como en otros tiempos lo exigió en los cruzados. Debemos ir a exterminar la plaga de los liberales, enemigos de la Iglesia, que además amenazan la vida del presidente de nuestra querida patria. Urbano apela a la creatividad literaria para mezclar realidad con imaginación y recrear cómo fue el reclutamiento de los tristemente célebres chulavitas, que era una facción armada por el gobierno a partir del Bogotazo. En la novela muestra cómo el gobierno del departamento de Boyacá, a solicitud de la Presidencia de la República, enroló campesinos conservadores no siempre de forma voluntaria. Estos fueron motivados con discursos de odio como el del cura de Boavita y con bebidas embriagantes. El autor plantea que más de 1000 de esos reclutas fueron transportados a Bogotá en el tren que el gobierno envió expresamente para recogerlos en Duitama. En síntesis, esta primera novela de Marco Fidel Urbano me gustó mucho y espero que este camino recién emprendido dé a la luz otras novelas en los próximos años. Invito a los seguidores de la Biblioteca de Hernán a leer El revoloteo de los alcaravanes. Seguro que la disfrutarán como yo lo hice. Terminamos así nuestra sesión de hoy, con la invitación a darle like al video si fue de su agrado. Si no se ha suscrito a la Biblioteca de Hernán, es muy fácil hacerlo, y así obtendrá oportunamente la información sobre las novedades del canal. Sus comentarios son muy importantes para nosotros, así que no olvide hacerlos. Hasta pronto y felices lecturas.